Buenas tardes. Hoy en este día quisiera compartir con ustedes una nueva carta de San Pablo, ya que hemos meditado las cartas de Primera y Segunda de Corintios. Hoy quisiera iniciar con la carta a los Gálatas. Galacia era a mediados del primer siglo después de Cristo, una provincia romana situada en la región central de Asia Menor, parte de la actual Turquía. En la carta a los Gálatas se habla de las iglesias de Galacia sin especificar el nombre de ninguna ciudad. No hay certeza acerca de la situación geográfica de esta parte o de estas comunidades. Los datos de su fundación son escasos. Pablo dice que él fue quien predicó allí el Evangelio por primera vez y que su permanencia entre los Gálatas se debió a una enfermedad, así lo expresa en la misma carta, en el capítulo 4, versículo 13. Esto coincide con el paso por Frigia y Galacia, mencionado en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 6, como parte del segundo viaje misionero de Pablo. Según Hechos 18, versículo 23, el apóstol volvió a visitar aquella región durante su tercer viaje. En cuanto a los destinatarios, se desprende que los cristianos de Galacia eran de origen pagano, no de origen judío, así lo expresa en el capítulo 4, versículo 8. En cuanto a la datación en que se escribió esta carta, podemos decir que fue entre los años 50 a 56 después de Cristo, aproximadamente. Se sabe que se escribió luego de 2 visitas a esta provincia y que conforme al libro de los Hechos, Pablo y Bernabé visitaron la zona entre los años 47 y 48 después de Cristo por primera vez, y luego Pablo con Silas cuando volvían de la reunión o concilio de Jerusalén hacia el año 49 después de Cristo. Puede que Pablo la escribiera desde Corinto, en su estancia allí de casi 2 años, entre el año 50 y 52 después de Cristo. Otros ubican en una fecha más tardía alrededor del año 56 después de Cristo. Por eso es esta, amplia datación del tiempo entre el 50 y el 56, porque hay varios eventos que aparecen en la carta o que Pablo menciona en ella que sucedieron durante estos años. En cuanto al tema central de la carta, Pablo les recuerda la alegría y la buena disposición con que los Gálatas recibieron el Evangelio. Así lo expresa en el capítulo 4, versículos del 13 al 15. Sin embargo, aquella situación inicial se vio perturbada porque después algunos llegaron enseñando nuevas doctrinas y al mismo tiempo tratando de crear desconfianza respecto de Pablo. Las alusiones hechas en la carta indican que tales personas querían obligar a los Gálatas a someterse a la ley de Moisés, como lo vemos en el capítulo 4 de la carta, versículo 21, y especialmente a aceptar la práctica de la circuncisión, en el capítulo 6, del 12 al 13. También los inducía a observar con veneración especial ciertos días o tiempos del calendario, como lo vemos en el capítulo 4, versículo 10. Probablemente afirman que sólo así podrían participar de las bendiciones prometidas por Dios a los descendientes de Abraham. Así lo vemos en el capítulo 3, versículo 14. Por otro lado, esos maestros advenedizos atacaban la autoridad apostólica de Pablo y las razones que fundamentaba su predicación del Evangelio. Así lo vemos en el capítulo 1 y en el capítulo 10, versículo 12. Pablo comprendió que lo que estaba en juego no simplemente eran unas prácticas externas religiosas como la circuncisión o aquellas fiestas registradas en el calendario, de importancia más o menos relativa,
sino la propia esencia del mensaje cristiano, el reconocimiento del valor salvífico de la obra de Jesucristo, con la cual quedaba superada la antigua etapa, que es la etapa de la ley de Moisés. Por eso insiste en que mediante la obra de Cristo se da comienzo al nuevo pueblo de Dios, al cual están llamados todos y cualesquiera que sea su nacionalidad y condición personal. El apóstol escribe esta carta en medio de una gran emoción, debida no tanto a los ataques contra su autoridad, como al peligro que veía cernirse sobre la verdad del Evangelio. Advierte a los Gálatas acerca de las consecuencias de la actitud que habían adoptado y previene posiblemente malentendidos en relación a lo que él les había enseñado sobre la libertad cristiana. Con respecto a la autenticidad de esta carta, está dada por registros más antiguos registrados. Esta carta fue utilizada por Policarpo de Esmirna en el siglo II después de Cristo. Figura también el fragmento Muratori y en los escritos de Irineo de León. Además, se encontró con 8 cartas más en el llamado manuscrito Chester Body del año 200 después de Cristo. También otros patriarcas de la iglesia primitiva la mencionan, tales como Clemente de Alejandría, Tertuliano y Orígenes. Se la menciona con el nombre en el canon reducido de Marción. Todo el canon anterior al concilio de Cartago, en el año 397 después de Cristo, la incluían en los escritos como auténtica. Además, existe una clara correlación y estilo con los otros escritos de Pablo. En cuanto al contenido, la carta tiene una breve introducción en la que omite la acostumbrada acción de gracias para expresar de inmediato su extrañeza por la situación de las comunidades. Esto lo vemos en el capítulo 1, versículos del 1 al 10. La parte central de la carta presenta 3 temas principales. En primer lugar, Pablo defiende la autenticidad del Evangelio predicado a los Gálatas, insistiendo en que su misión la había recibido de Dios por medio de Jesucristo y no de los hombres, y manifiesta que su misión apostólica fue reconocida por los apóstoles de Jerusalén. Así lo expresa en el capítulo 1, versículo 11, al capítulo 2, versículo 21. En la segunda sección expone detalladamente el tema de la libertad cristiana respecto de la ley mosaica. En el capítulo 3, versículo 1 al capítulo 5, versículo 12. Tiene interés especial en demostrar que esto no contradice las promesas anteriores hechas por Dios. Así había procedido con Abraham antes de que existiera la ley. Y la ley fue una etapa transitoria de la cual nos libró Jesucristo. En la tercera parte, que va del capítulo 5, versículo 13 al capítulo 6, versículo 10, explica lo que significa y cómo debe entenderse esa misma libertad cristiana. Finalmente hace algunas aplicaciones concretas a la vida del cristiano. Y concluye en el capítulo 6, versículos del 11 al 18, donde Pablo, de su puño y letra, repite algunas de las exhortaciones anteriores. Muchos de los temas tratados en esta carta se encuentran desarrollados más ampliamente y de un tono más sereno en la carta que habíamos meditado ya, dirigida a los cristianos que se encontraban en Roma. Entonces podemos resumir la estructura de esta carta de la siguiente manera. Una introducción del capítulo 1, versículos del 1 al 9, el Evangelio anunciado por Pablo, del capítulo 1, versículo 10 al capítulo 2, versículo 21,
Dios nos hace libres por la fe, capítulo 3, versículos del 1 al 5 y versículo 12, y el uso de la libertad, capítulo 5, versículos 13 al capítulo 6, versículos 10. Y una conclusión que va del capítulo 6, versículos del 11 al 18. En cuanto a la teología que encontramos en la carta, ¿cuál es esa doctrina, el Evangelio y todo aquello que Pablo quiere transmitir de manera clara a través de esta carta a todos aquellos que se habían convertido del paganismo al cristianismo y que se encontraban en Galacia? Podemos señalar los puntos principales de la teología de la carta a los Gálatas siguiendo ese esquema literario que hemos dicho. Primero, el Evangelio, la buena noticia. Pablo apela casi instintivamente a la verdad del Evangelio. Gálatas 2:14. Para hacer reflexionar a los Gálatas, el Evangelio aparece como un valor en sentido absoluto, ante el cual ha de ceder todo lo demás, incluso la propia vida de Pablo y su predicación. El Evangelio participa de la trascendencia de Dios y en cierto modo la expresa. No existe otro Evangelio, como tampoco existe otro Dios, como lo expresa Pablo, ni tampoco otro Cristo, en Gálatas 1 del 6 al 9. ¿Cuál es el contenido de esta buena noticia o de este Evangelio que Pablo anuncia? El Evangelio habla del Hijo de Dios hecho hombre, Gálatas 3:4, que muere por los hombres, Gálatas 2:20, haciéndoles participar de su muerte y resurrección, Gálatas 2:19. El don del Espíritu realizado por Cristo resucitado hace que los cristianos participen también de su voluntad, hasta el punto de poder dirigirse a Dios con la misma confianza familiar que Jesús durante su vida se había reservado para sí. Gálatas 4:6, y es muy semejante a lo de Marcos 14:36. El Evangelio, pues, no es un producto humano, pero sí está destinado al hombre y pasa a través del hombre. Gálatas 1, versículo 11. Pablo vuelve a pensar en su vida dentro de esta perspectiva. El Evangelio al que Dios le había destinado desde el seno de su madre, Gálatas 1:15, lo alcanza en un momento determinado de su vida y la cambia por completo. Desde su primer encuentro con Cristo, que lo vemos relatado en el libro de los Hechos, capítulo 9, Pablo se centra y siempre se va a ver relacionado con el Evangelio que tiene que vivir y que tiene que anunciar. Primero vendrá una época de profundización y maduración en el desierto, Gálatas 1:17. Luego, un intercambio de idea con Pedro, Gálatas 1:18. Y más tarde la actividad del anuncio. Si nos damos cuenta, es el proceso que Pablo llevó hacia esa interpelación del Evangelio hacia su vida, así muy semejante a Jesús. Jesús, para poder llegar a ese anuncio del Evangelio, de la palabra de Dios, de la buena noticia, pasó un tiempo en el desierto, como lo vemos en los capítulos 4 de Lucas y de Mateo. También en Marcos 1 sabemos que Jesús del desierto pasó con Juan al bautismo. También Pablo vivió esa época de profundización, maduración y enseñanza de ese Evangelio en el desierto, después de su encuentro con Cristo. Después hay un intercambio de ideas y de diálogo con los apóstoles, especialmente con Pedro, y después de ahí viene el anuncio. Sabemos que
toda esta parte Pablo se da cuenta enseguida de que el Evangelio no está condicionado por el ambiente cultural judío en que ha nacido. Lo anuncia a los paganos, pero sin importarle las normas judías. Era inevitable que esta actitud le acarrease ciertas tensiones con Jerusalén. Pablo, guiados por una revelación más grande que él en Gálatas 2:2, la afronta junto con Pedro, Santiago y Juan, los apóstoles. Entonces el Evangelio se presenta a los ojos de todos como un don que se inserta en las estructuras culturales del hombre, sin modificarlas previamente. No requiere ni ofrece una uniformidad gris y estandarizada. Lo que exige y ofrece es la comunión y el amor. Gálatas 2:9 y Gálatas 2:10. Lógicamente existe también una conducta coherente con una visión abierta. Esto no siempre resulta fácil, especialmente unas personas que, como Pedro, habían vivido siempre en un ambiente judío. Existía el riesgo de una vuelta al judaísmo, en el que cayeron de hecho los gálatas, del que el mismo Pedro no siempre supo precaverse. Después de haber practicado en Antioquía algún tiempo la plena verdad del Evangelio, entrando en toda libertad en las casas de los cristianos de origen pagano, impresionado por las quejas de algunos, se echó para atrás. Pablo, intuyendo inmediatamente todo lo que podía suponer el comportamiento de Pedro, no dejó de reprochárselo públicamente. Así lo vemos en Gálatas 2, versículos del 11 al 14. Es el famoso incidente de Antioquía, donde Pablo lo recuerda no como un simple hecho de crónica, sino como un ejemplo concreto de la novedad irreversible que es característica de la verdad del Evangelio. Gálatas 2:14. Podemos decir que es un Evangelio para todos, un Evangelio, una buena noticia universal. Pablo no se quería quedar solamente dirigiéndose a los judíos, como Pedro y algunos otros apóstoles lo estaban haciendo, sino que también ya se abría al anuncio de los paganos y su llamada a participar de este nuevo pueblo de Dios. De ahí que este evangelio y su anuncio era mucho más amplio de lo que hasta ahora habían hecho los apóstoles. El segundo tema principal que aparece de manera doctrinal en la carta a los Gálatas es la relación entre la fe y la ley. El Evangelio es acogido mediante la apertura de la fe, aun cuando la actitud de abandono, de confianza en Dios, propia de la fe, corresponde fundamentalmente a la actitud del Antiguo Testamento. Hay ahora una novedad revolucionaria. La fe lo es todo, y la fe en Jesucristo, las obras y la ley practicadas o no guardan proporción con los efectos de la justificación. Solo la apertura incondicionada y radical de la fe se ha demostrado eficaz. Efectivamente, es la fe en Jesucristo. El cristiano, al acoger a Cristo en su vida, acoge también y hace suyo el abandono total, filial y activo de Cristo respecto al Padre. Esta acogida es progresiva, es un proceso que se va realizando así como lo descubrió Pablo. Al recibir el anuncio del Evangelio por medio de la fe y al aceptar a Cristo, es necesario llevar un camino de profundización en esta fe. Después, en diálogo con los apóstoles y con todos aquellos que les anunciaban la buena nueva, poder tener clara la doctrina de este Evangelio, de esta buena noticia, y finalmente poderles invitar al anuncio. Después de la opción inicial, hay una compenetración, esa comunión con Cristo.
bien sea bajo el aspecto de purificación, referido a su muerte, bien bajo el aspecto de una participación en la vitalidad del resucitado, es decir, que sigue al cristiano a lo largo de toda su vida. Su fe, actualizándose a través del amor, se convierte para él en una energía que cualifica su vida. Gálatas 5:6. Además de este segundo nivel de fe, que ya va a esa plena comunión con Jesús en su doctrina y en su vivir, hay un paralelo simultáneo al mismo tiempo en el tiempo. Está el nivel comunitario de la fe, compartida y se convierte en una celebración litúrgica. Es decir, Pablo contrapone constantemente la fe y la ley. ¿Qué representa para él como cristiano y como creyente la ley judía? Esta cuestión compleja y delicada estimulará a Pablo durante toda su vida. En cada ocasión se esforzará en darle la respuesta más adecuada, pero quizá no consiguió nunca alcanzar en este punto una claridad definitiva y sin residuos. En la carta a los Gálatas aparece una puntualización. Dios ha tomado en serio la ley que ha dado. La ley exige que se la ejecute con la pena en caso contrario de una sanción, que concreta e incluso expresa una maldición de Dios. Cristo, al morir en la cruz, tomó sobre sí, destruyendo con la destrucción de su vida física, este tipo de maldición. Gálatas 3, del 10 al 14. El fracaso de la ejecución de la ley, con el peso de maldición que suponía y que el hombre deseaba sacudirse de encima, impulsaba así de hecho hacia Cristo. En ese sentido, podemos decir que la ley fue como nuestro pedagogo, nuestro maestro que nos fue dirigiendo hacia Cristo. Así lo llega a expresar Pablo en Gálatas 3:24. Pero ahora ha perdido ya esta función, después de haber venido la fe, y ya no estamos bajo ese pedagogo. Gálatas 3:25. La vida del Hijo de Dios, Cristo, comunicando su espíritu al cristiano, que lo acoge y asimila a través de la fe, lo hace Hijo de Dios. Estamos aquí en el corazón de la teología paulina, es decir, todos los cristianos que reciben a Cristo en su vida se transforman en hijos de Dios. Y Pablo recuerda este hecho. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues lo habéis sido al recibir el bautismo, que Cristo los ha revestido de sí mismo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, pues todos son uno en Cristo Jesús. Así lo expresa en Gálatas 3:26-28. La situación de hijos alcanza mediante el bautismo un dinamismo en la vida interior, sobre todo guiada por el Espíritu, leída adecuadamente y expresada a través de las obras que el mismo Espíritu suscita en cada cristiano. Así lo expresa Pablo, diciendo que la prueba de que somos hijos de Dios es que Dios ha enviado al Espíritu Santo a nuestros corazones, por el cual podemos decirle a Dios, Abba, Padre. De suerte que ya no somos esclavos, sino hijos, y si somos hijos también formamos parte de la gracia que Dios da. Gálatas 4, del 6 al 7. A los hijos de Dios que han dejado de ser esclavos, les corresponde de manera particular la libertad. Pablo la resalta mediante la reelaboración de datos del Antiguo Testamento. Los cristianos son hijos de Abraham a través de Isaac, no a través de Ismael. Y al hacer esta comparación habla de toda esa etapa que el pueblo de Israel vivió como esclavo en Egipto, que ni la misma ley
les pudo llevar a la plena libertad. Y por eso contrapone a esta imagen Sara como la imagen de nuestra madre en la vida nueva de Dios. Por lo cual ya no somos esclavos del pecado, sino vivimos la libertad de ser hijos de Dios. Es por eso que esta libertad, dice Pablo, no la tenemos que vivir con las apetencias de la carne, sino guiados por el Espíritu y viviendo sus frutos. En Gálatas 5, del 22 al 23. Por eso esta carta lo que nos enseña es que todos nosotros hemos recibido la gracia de ser hijos de Dios por Cristo. Y que por eso desde ahí podemos ser testigos de este Evangelio y poder llamar a otros a esta experiencia. Les invito pues a que esta doctrina que nos enseña hoy San Pablo podamos también manifestarla como lo dice él, viviendo nuestra fe y manifestándola a través de nuestras obras. Que María pues nos acompañe. Buenas tardes, Dios les bendiga.